puerta del 3B se cerró sola. Las luces parpadearon y en medio del salón apareció una figura con cabello largo y rostro pálido. Una voz femenina susurró: «Bienvenidos». Antes de que pudieran huir, los pupitres volaron y la sonrisa de Mariana los atrapó para siempre. «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia». La secundaria San Martín parecía una escuela común a simple vista. Tenía paredes altas de ladrillo, patios amplios y un timbre oxidado que sonaba cada mañana. Sin embargo, los que conocían el lugar sabían que algo no estaba bien. Los pasillos largos se sentían demasiado fríos incluso en verano, y las lámparas del techo parpadeaban como si se resistieran a iluminar. Al final del segundo corredor se encontraba el salón más temido. El 3B siempre estaba cerrado con candado, la pintura de la puerta descascarada y el vidrio de la ventana cubierto de polvo. Los alumnos nuevos preguntaban por qué nunca se usaba, pero los maestros evitaban dar respuestas claras. Solo decían que era un salón en reparación, aunque nadie recordaba haber visto obreros trabajar ahí. Con el tiempo, la fama del 3B creció. Los estudiantes veteranos contaban que por las noches se escuchaban golpes en sus paredes, como si alguien moviera los pupitres. Otros aseguraban ver una silueta en la ventana, aun cuando el salón llevaba años vacío. Ese era el escenario que recibía a los de primer año. Una escuela normal por fuera, pero con un secreto oscuro guardado detrás de una puerta que nadie se atrevía a abrir. Hace más de 2 décadas, cuando la secundaria San Martín todavía era considerada moderna, una estudiante llamada Mariana empezó el ciclo escolar con la ilusión de siempre. Era tímida, callada y solitaria, lo que la convirtió en blanco fácil de burlas. Durante la ceremonia de bienvenida, algunos compañeros se rieron de su uniforme mal ajustado y de la mochila vieja que cargaba. Ese mismo día, Mariana desapareció en medio del bullicio. Nadie la vio salir de la escuela, y al final de la jornada, los maestros comenzaron a buscarla. Fue entonces cuando encontraron la puerta del salón 3B cerrada por dentro. Tuvieron que forzarla, y lo que vieron quedó grabado para siempre en la memoria de quienes estuvieron ahí. El cuerpo de Mariana yacía en el suelo, rodeado de pupitres volcados. Su rostro mostraba una expresión de pánico absoluto, como si hubiera visto algo imposible de describir. No había heridas visibles, ni signos de violencia. Simplemente había muerto de miedo. Desde entonces, el salón 3B quedó sellado. Los maestros lo justificaron como una zona fuera de servicio. Pero entre los estudiantes se formó la leyenda. Mariana nunca salió de ese cuarto. Su espíritu se quedó atrapado, esperando cada año la llegada de los nuevos. Con el paso de los años, la historia de Mariana dejó de ser un simple rumor y se convirtió en una advertencia que los alumnos más viejos transmitían a los recién llegados como una tradición no escrita. Cada generación parecía añadir un detalle nuevo, pero en el fondo todos coincidían en lo mismo. El salón 3B no debía abrirse jamás. El primer día de clases, cuando los estudiantes de nuevo ingreso llegaban nerviosos con sus mochilas nuevas y sus uniformes recién planchados, siempre había un grupo de veteranos esperándolos. Fingían ser amables, pero inevitablemente terminaban hablando del 3B. Con tono burlón, algunos decían: «Si escuchas que te llaman por tu nombre en el pasillo, no contestes. Podría ser Mariana». Otros eran más serios. Aseguraban que habían visto sombras moverse detrás de la ventana polvorienta del salón justo al caer la tarde, cuando el patio ya estaba vacío. Algunos juraban que habían sentido escalofríos al pasar frente a la puerta, como si alguien pegara el rostro contra el vidrio desde adentro. Los maestros, por su parte, evitaban la conversación. Cada vez que algún curioso preguntaba directamente, cambiaban de tema o respondían con frases vagas. «Ese salón está clausurado. No tiene caso hablar de él». Pero el silencio de los adultos solo alimentaba la curiosidad de los jóvenes. Pronto, se volvió costumbre que en la bienvenida siempre hubiera un alumno mayor que relatara la historia de Mariana, con lujo de detalles. Decían que todavía se escuchaban sus sollozos, que las bancas dentro del 3B se acomodaban solas y que, si te atrevías a pegar la oreja contra la puerta,
podías escuchar una respiración entrecortada, como si alguien estuviera esperando. Cada advertencia tenía el mismo propósito: mantener a los nuevos lejos del salón maldito. Pero como suele pasar, entre más prohibido era, más tentador resultaba. Los de primer año se asustaban, pero siempre había quienes se reían, convencidos de que todo era un invento para asustar novatos. El resultado era inevitable. Tarde o temprano, un grupo de curiosos intentaba poner a prueba la leyenda. Algunos solo se atrevían a tocar la puerta y salir corriendo. Otros miraban por la ventana buscando una sombra. Pero siempre había quienes planeaban ir más allá, romper el candado y entrar. Los veteranos advertían con seriedad: no es un juego. Si Mariana te da la bienvenida, no vas a salir igual. A pesar de las risas nerviosas, en sus ojos se notaba que hablaban en serio. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero todos sabían que más de un alumno, a lo largo de los años, había desaparecido después de desafiar al 3B. El primer día de clases siempre traía nervios, risas y murmullo en los pasillos. Pero los alumnos nuevos pronto notaban que algo no encajaba. Al pasar frente al salón 3B, algunos escuchaban un ruido sutil, el arrastre de una banca contra el piso. Al mirar por la rendija de la puerta, todo estaba oscuro y en silencio. Otros contaban que, mientras caminaban solos por el corredor, escuchaban que alguien los llamaba por su nombre. Al voltear, el pasillo estaba vacío. El eco de la voz se desvanecía lentamente, como si se hubiera filtrado desde dentro del 3B. Hubo quienes aseguraron haber visto una silueta en la ventana cubierta de polvo, el contorno de una chica con el cabello largo, inmóvil, observando. Bastaba parpadear para que desapareciera. Los veteranos sonreían con complicidad. Sabían que esas eran las primeras señales de que Mariana daba la bienvenida a los nuevos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos entendían el mensaje. El salón maldito estaba despierto y esperaba su próxima víctima. Los rumores y las advertencias no hicieron más que encender la curiosidad de algunos. En cada generación siempre había un grupo de estudiantes que quería demostrar que el 3B no era más que un mito, un cuento inventado para asustar novatos. Y ese año no fue la excepción. 5 alumnos de primer ingreso, alentados por las risas nerviosas de sus compañeros, decidieron enfrentarse a la leyenda. Durante el receso de la tarde, cuando los pasillos quedaban casi vacíos, se reunieron frente a la puerta del salón maldito. El candado viejo colgaba oxidado, como esperando a ser forzado. «Vamos, no pasa nada», dijo uno, tratando de sonar seguro. Con una vara de metal, lograron romperlo. El chasquido seco del candado cayendo al suelo resonó en el pasillo, más fuerte de lo que esperaban, como si la escuela entera hubiera escuchado. El salón olía a polvo y humedad, pupitres cubiertos de telarañas, pizarrón manchado de grietas y un silencio tan espeso que les erizó la piel. Encendieron una linterna, y la luz iluminó partículas de polvo flotando como si el aire mismo estuviera vivo. Entre nervios y risas, comenzaron a bromear. Uno gritó el nombre de Mariana como si estuviera llamándola a jugar. Otro se burló, fingiendo hablar con un fantasma. Para demostrar valor, apagaron la linterna unos segundos, jurando que resistirían en la oscuridad. Fue en ese momento cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. El sonido metálico retumbó en el salón, haciéndolos saltar del susto. Intentaron abrirla, pero estaba trabada desde afuera. «¿Quién la cerró?», preguntó uno con voz temblorosa. Nadie respondió. Lo único que escucharon fue un murmullo suave, apenas audible, que parecía venir del fondo del aula. Una voz femenina, ronca y triste, que susurraba algo incomprensible. El grupo se miró, pálido. Ya no había risas, solo un miedo creciente que se apoderaba de cada uno. Y entonces, la voz se volvió clara, fuerte, pronunciando una sola palabra que los heló hasta los huesos: «Bienvenidos». La palabra retumbó en el salón como si no hubiera paredes, como si la voz hubiera salido directamente de dentro de sus cabezas. «Bienvenidos». Los 5 estudiantes quedaron paralizados. El aire se volvió helado, tanto que podían ver el vapor de su propia respiración. Uno encendió de nuevo la linterna con manos temblorosas. El haz de luz recorrió los pupitres, las paredes y el pizarrón.
Todo parecía igual, polvoriento y abandonado. Pero la sensación era distinta. Ya no estaban solos. De repente, un pupitre al fondo se movió solo, arrastrándose con un chirrido metálico que hizo eco en todo el salón. Los chicos se miraron, intentando convencerse de que era el viento, aunque no había ventanas abiertas. Otro pupitre se volcó de golpe, como si alguien invisible lo hubiera empujado. Entonces, la linterna parpadeó, y por un segundo, iluminó la esquina más oscura del aula. Ahí estaba, una figura encorvada, con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro, vestida con lo que parecía un viejo uniforme escolar. No se movía, solo permanecía de pie, respirando con un sonido áspero y profundo. La linterna volvió a fallar y el salón quedó sumido en penumbras. En la oscuridad se escucharon pasos suaves, acercándose lentamente. Cada huella resonaba como si el piso crujiera bajo un peso imposible. Uno de los chicos gritó: «Ya basta, esto no es gracioso», pero ninguno de sus amigos se movía. Todos estaban tan aterrados como él. La voz femenina volvió a sonar, esta vez más cerca, casi a su lado. «Bienvenidos a su última clase». Una corriente helada recorrió la sala y la linterna cayó al suelo, iluminando fugazmente algo horrible. Dos manos pálidas apoyadas en un pupitre, con uñas largas y quebradas, como si alguien estuviera incorporándose lentamente. Los chicos comenzaron a golpear la puerta, suplicando salir, pero el cerrojo no cedía. Mientras tanto, la silueta se acercaba más y más. No corría, no flotaba. Caminaba con pasos lentos, seguros, como si supiera que no había prisa. El último recuerdo claro que tuvieron fue el de un rostro pálido levantando la cabeza, ojos negros, vacíos, y una sonrisa torcida que parecía no terminar nunca. Después, todo se apagó. El silencio que siguió fue antinatural. Los alumnos apenas podían respirar, con la frente empapada en sudor frío y las manos temblando contra la puerta cerrada. No se atrevían a mirar atrás, pero todos lo sentían. La presencia estaba con ellos. De pronto, un ruido metálico estalló en la oscuridad. Una fila completa de pupitres se arrastró hacia un lado, como si una fuerza invisible los empujara a todos al mismo tiempo. El estruendo retumbó en las paredes, y los chicos se encogieron, tapándose los oídos, rogando que fuera solo una pesadilla. «Déjanos salir», gritó uno, con la voz quebrada. La respuesta fue una risa, una carcajada femenina, pero distorsionada, como si viniera de varias gargantas al mismo tiempo. Esa risa recorrió el salón, rebotando en los muros, metiéndose en los huesos de cada uno de los presentes. La linterna caída en el suelo volvió a encenderse sola, parpadeando. En su débil haz de luz, pudieron ver algo aún más aterrador. Las bancas ya no estaban en su lugar. Ahora estaban alineadas formando un círculo en medio del salón. Y dentro de ese círculo, una silueta se erguía lentamente. Era Mariana, o lo que quedaba de ella. El cabello, largo y enmarañado, cubría casi todo su rostro, pero lo poco que se alcanzaba a ver era peor. Piel grisácea, labios partidos y unos ojos hundidos que brillaban como pozos de sombra. Llevaba puesto un uniforme escolar viejo, rasgado, con manchas oscuras que parecían sangre seca. Caminaba con movimientos espasmódicos, como si sus huesos se quebraran a cada paso, pero avanzaba sin detenerse. Los chicos retrocedieron contra la puerta, empujándose unos a otros. Nadie quería ser el primero en quedar frente a aquella cosa. «No, no es real», susurró uno, como convenciéndose a sí mismo. Pero en ese momento, Mariana levantó la cabeza. Los ojos vacíos se posaron sobre ellos y sonrió. No era una sonrisa humana. Era una mueca amplia, antinatural, que dejaba ver dientes demasiado largos, como si su boca se hubiera estirado más de lo debido. La temperatura cayó en picada. Sus respiraciones se convirtieron en nubes blancas. El olor a humedad dio paso a un hedor insoportable, mezcla de tierra podrida y carne en descomposición. Uno de los muchachos, el más cercano, intentó huir por la ventana. Golpeó el vidrio con todas sus fuerzas, pero este no se rompía. Detrás de él, Mariana avanzaba. Cada paso hacía que las bancas crujieran,
como si el piso mismo se doblegara bajo su peso. Cuando el chico miró atrás, ella ya estaba a pocos centímetros. Sintió un frío que le paralizó las piernas, y antes de que pudiera reaccionar, unas manos heladas le agarraron el cuello. Los demás gritaron horrorizados mientras lo veían elevarse del suelo, suspendido en el aire, como si alguien invisible lo estrangulara. Su rostro se tornó rojo, luego morado, hasta que de repente fue arrojado contra la pared con una fuerza brutal. Cayó inconsciente. El resto quiso correr hacia él, pero Mariana se giró lentamente hacia ellos. El murmullo volvió, esta vez claro, repetitivo, como un coro de voces dentro de su cabeza. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Las luces fluorescentes del techo se encendieron y apagaron sin control. Durante cada parpadeo, veían a Mariana más cerca, más grande, como si se multiplicara en cada rincón del salón. Ya no había solo una, había varias figuras idénticas, rodeándolos, todas con el mismo cabello negro y la misma sonrisa torcida. Uno de los chicos cayó de rodillas, llorando. Decía que escuchaba su nombre repetido por decenas de voces femeninas. Otro sintió que alguien le jalaba del cabello con fuerza, arrancándole mechones que quedaron flotando en el aire. De pronto, todos los pupitres volaron contra las paredes. El estruendo fue ensordecedor. El salón quedó vacío, excepto por ellos y Mariana, que ahora se movía a pasos lentos, arrastrando los pies, acercándose como una maestra que se prepara a dar la lección final. El miedo se convirtió en pánico absoluto. Golpeaban la puerta, pateaban, lloraban, pero no había salida. El murmullo de Mariana se transformó en un grito agudo, tan fuerte que les reventó los oídos. Cayeron al suelo cubriéndose la cabeza, pero la voz seguía dentro de ellos, perforando la mente. En un último instante de desesperación, uno de los muchachos gritó una oración, implorando a Dios que los salvara. Hubo un silencio repentino. Las luces se apagaron del todo. Cuando se encendieron otra vez, ya no había rastro de Mariana, ni de los chicos. El amanecer llegó a la secundaria San Martín, con el mismo timbrazo oxidado de siempre, pero el aire olía distinto, una mezcla de humedad vieja y algo metálico que ningún alumno supo nombrar. Don Lupe, el conserje, fue el primero en recorrer los pasillos. Arrastraba su cubeta cuando notó dos cosas al mismo tiempo. Hacía frío como si fuera invierno, y el candado del 3B estaba de nuevo puesto, brillante, como recién colocado. La tarde anterior él mismo había visto el candado tirado en el piso, roto. Se agachó, tocó el metal, helado. Un escalofrío le subió por la espalda. No quiso abrir, pero alcanzó a mirar por la rendija del vidrio polvoso. Adentro, sombras amontonadas, pupitres fuera de lugar. Tragó saliva y fue por el prefecto Ramírez a las 7:15. Mientras la maestra Ortega pasaba lista en el patio, comenzaron a notarse las ausencias. Falta Iván, falta Rebeca, falta Mauro, falta Lili, falta Toño, repitió con la voz cada vez más baja. Los nombres flotaron en el aire, pesados, y los murmullos explotaron entre los alumnos. Prefecto, algo está mal, dijo la maestra, pálida. Son 5 del mismo grupo. Ramírez apretó los labios y asintió. Don Lupe llegó corriendo. Señor, mejor vengan. Es del 3B. Frente a la puerta, el prefecto sacó el llavero grande que colgaba de su cinturón. La llave del 3B estaba oxidada, igual que siempre. Dudó un segundo. Nadie dice nada de esto, a los chamacos ordenó. Abrimos, revisamos y ya. Giró la llave. El candado nuevo cayó con un clic perfecto. Empujó. La puerta se quejó con un gemido largo y se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar salir un aliento gélido que apagó, de golpe, la respiración de los tres. Adentro, el salón era un naufragio. Los pupitres pegados a las paredes, el pizarrón con grietas y en el centro, un círculo vacío de polvo, como si varias sillas hubieran estado ahí y alguien las hubiera arrancado de un tirón. Sobre el piso, desperdigados, estaban 5 mochilas, una aún abierta, mostrando cuadernos con esquinas dobladas y una pluma sin tapa que había chorreado tinta negra hasta formar una mancha como de araña. La maestra Ortega llevó la mano a la boca. Encima de un pupitre volteado
Había un suéter escolar con el nombre bordado, Lily. En la manga, una mancha oscura ya seca. Al lado, un mechón de cabello atado con una liguita roja. «Dios mío», susurró. El prefecto avanzó un paso. El olor cambió, de humedad a cera quemada y hierbas, un aroma imposible dentro de una escuela pública. El termómetro de la pared, muerto desde hacía años, vibró y la aguja subió 1 milímetro, como si el aparato, por un instante, hubiera vuelto a la vida solo para registrar el frío. «No toquen nada», dijo Ramírez. «Llamen a dirección y a los papás». Don Lupe señaló el pizarrón. Alguien había escrito con gis, con una caligrafía desigual, como de mano temblorosa: «Bienvenidos». Debajo, 5 rayas verticales, como si alguien estuviera llevando conteo. Los tres se miraron sin hablar. Entonces, desde el pasillo, comenzó a colarse un rumor. Los alumnos, a los que intentaban mantener lejos, empezaban a agolparse para mirar. El prefecto cerró la puerta de golpe y se plantó frente a los curiosos. A sus salones, ahora. Pero en cada grupo ya sabía alguien lo esencial: 5 desaparecidos. En cuestión de minutos, los teléfonos llamaron a los padres. Llegaron con el rostro desencajado, buscando a sus hijos por el patio, por los baños, por la cooperativa. Nadie sabía qué decir. Dirección pidió las cámaras de seguridad. El guardia, con los dedos sudados, adelantó la grabación de la madrugada. A las 3:07 a.m., el monitor del pasillo del 3B se cubrió de estática. Duró exactamente 3 minutos. Al volver la imagen, la luz del corredor parpadeó como si acabara de encenderse sola. Un audio, casi un zumbido captado por error, se coló en la bocina del monitor. Todos lo escucharon. No fue un grito. Fue un susurro femenino, apenas audible, repetido 3 veces. «Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos». Una madre rompió a llorar. Otra comenzó a rezar. El director, con la cara ceniza, ordenó cerrar el plantel y llamó a la policía. Los agentes llegaron con preguntas prácticas que no cabían en ese lugar. ¿Ventanas? ¿Salidas de emergencia? ¿Huellas? Revisaron todo. Ninguna ventana rota. Ningún rastro de salida forzada. En el polvo del suelo, solo marcas confusas. Líneas curvas como de bancas arrastradas y huellas pequeñas que se desvanecían antes de llegar a la puerta. «Alguien se los llevó por aquí», insistió un policía, tocando el marco. «No hay de otra». Pero el prefecto movió la cabeza. «No salió nadie por esta puerta desde anoche», dijo, sin saber por qué estaba tan seguro. En el pasillo, los alumnos comentaban lo mismo que se venía diciendo desde hacía años, a espaldas de los adultos. «Fue Mariana», murmuró una chica, clavando la mirada en el vidrio del 3B. Les dio la bienvenida. La maestra Ortega, como si hubiera recordado algo antiguo, abrió su bolso y sacó un crucifijo pequeño. Lo apretó entre los dedos. «Encierren el salón», pidió en voz baja. «Por favor». La policía tomó fotos. Recogió las mochilas, los suéteres, el mechón de cabello. Uno de los agentes intentó borrar con la mano la palabra del pizarrón para ver si debajo había algo más. El gis se deshizo dejando un rastro de polvo, pero al apartarse, la palabra volvió a aparecer, tenue, como si el pizarrón la respirara desde adentro. Nadie dijo nada. Para el mediodía, la noticia ya estaba en boca de todos. Los padres permanecían en la reja, esperando una respuesta que la escuela no podía dar. A esa hora el frío había cedido un poco, pero el pasillo frente al 3B seguía inexplicablemente helado. El director firmó el acta. Salón clausurado. El prefecto volvió a poner un candado, esta vez doble. Don Lupe, antes de cerrar, miró por última vez al interior. Sobre el círculo de polvo en el centro, le pareció ver 5 marcas frescas en el suelo, como si unos zapatos recién se hubieran apoyado, y de inmediato se hubieran hundido en la nada. Parpadeó y ya no estaban. Cerró rápido. Esa tarde, San Martín quedó en silencio. Nadie quiso pasar por ese pasillo. Y sin embargo, a la hora en que el sol empezó a caer y las sombras se hicieron largas, a más de uno le pareció escuchar, detrás de la puerta del 3B, el roce leve de una banca moviéndose y una voz joven, lejana,
que decía con dulzura antinatural: «Bienvenidos». Con el tiempo, el caso de los 5 alumnos desaparecidos se convirtió en un secreto a voces dentro de la secundaria San Martín. Oficialmente, las autoridades nunca pudieron explicar lo sucedido. Los reportes policiales hablaban de fuga voluntaria. Los periódicos locales lo llamaron desaparición misteriosa. Y la dirección de la escuela evitó mencionar siquiera el Salón 3B en documentos oficiales. Pero entre los alumnos, padres y maestros, nadie tenía dudas. Mariana había vuelto a cobrar víctimas. El 3B fue clausurado definitivamente. Pusieron rejas en las ventanas, un candado triple en la puerta y hasta un sello oficial que prohibía el acceso. Sin embargo, todos sabían que las cadenas y los sellos no detenían lo que vivía dentro. Cada ciclo escolar, los nuevos estudiantes pasaban por ese pasillo y sentían el mismo escalofrío, la misma sombra que los observaba desde el vidrio opaco. Los veteranos, año tras año, repetían la advertencia como un ritual: no voltees hacia la puerta del 3B, no escuches si alguien te llama por tu nombre, y jamás, jamás entres. Era una tradición no escrita, casi parte de la ceremonia de bienvenida. Al principio, los nuevos se reían, pensando que era una broma para asustar novatos. Pero tarde o temprano, llegaba el momento en que alguien escuchaba un golpe, un murmullo, o veía una silueta detrás del polvo en el cristal, y entonces la risa se moría en sus labios. Con los años, algunos maestros jubilados contaron en privado lo que habían visto: bancas que se movían solas en plena madrugada, luces que parpadeaban solo en ese salón, y un detalle que todos coincidían en callar: el rostro de una chica reflejado en el pizarrón, aunque el aula estuviera vacía. La advertencia se transformó en leyenda urbana. Los exalumnos, ya adultos, la contaban a sus hijos. En mi escuela había un salón maldito. Si entrabas, no salías igual. Nadie volvió a encontrar a los 5 desaparecidos. Sus nombres quedaron grabados en placas de honor falsas, inventadas por la dirección para justificar sus ausencias. Pero entre los estudiantes, siempre se murmuraba lo mismo. Sus espíritus estaban con Mariana, atrapados en el 3B, repitiendo la última palabra que escucharon antes de perderse para siempre: bienvenidos. Hoy en día, quien pasa frente a la secundaria San Martín puede notar algo extraño. El edificio parece común, con risas, juegos y ruido en cada rincón, salvo en el pasillo del fondo. Ahí, el silencio es absoluto, como si la escuela entera contuviera la respiración. Los pocos que se atreven a mirar hacia la puerta clausurada aseguran ver un par de ojos oscuros observando desde el interior. Y hay quienes dicen que, si te quedas demasiado tiempo, escucharás una voz joven, dulce pero hueca, susurrándote al oído: bienvenido a tu primer día y al último.